Venezuela es un semáforo dañado. Es curioso y estoy seguro de que no me pasa solamente a mí. El increíble anclaje que tenemos a nivel subconsciente los venezolanos de mi generación con comerciales, programas o material de televisión nacional. Casi a diario puedo identificar imágenes mentales, frases enteras o pedacitos de canciones o comerciales con tan solo ver o escuchar algo que despierte esos enlaces mentales y de forma automática comienza la reacción en cadena, la metralla de recuerdos dispersos en la mente, alusivos a los que los detonó a salir a flote. Y en la mayoría de los casos me hacen sonreír de gusto, llenándome de nostalgia y buenos recuerdos de esos momentos. A finales de los años 80, por alguna razón jamás pude olvidar una reflexión que hizo el conductor del programa Bienvenidos, Miguel Ángel Landa, que se transmitía todos los miércoles en el Canal 4, Venevisión. En un espacio de escasos 2 o 3 minutos y a modo de cierre, Miguel Ángel daba una serie de consejos a los televidentes que siempre concluían con su clásico "hagan bien y no miren a quién", seguido de la fanfarria y la canción de cierre del show, luego de los créditos y al final el ya clásico "y se divertirán". Recuerdo con extraña claridad que en uno de esos cierres Miguel Ángel contaba que recientemente había llegado de viaje de los Estados Unidos y le había llamado poderosamente la atención que en un cruce de avenidas se encontró con un semáforo que no funcionaba y que, a diferencia de lo que podría ocurrir en cualquier calle de Venezuela en una situación similar, en aquel país cada conductor involucrado asumía una suerte de turno tácito, como que cada quien sabía qué hacer en esa situación y uno a uno comenzaban a pasar, uno a la vez. El de la primera fila, luego el de la siguiente fila, luego el de la tercera fila y así sucesivamente, evitando el caos y el desorden. Aquello jamás pude olvidarlo. Quizás porque me parecía en efecto tan lógico, tan elemental. Y sin embargo en nuestro país ocurría exactamente lo contrario, pues si no hay nadie que dirija el tránsito, puede hacerse un nudo tan apretado que nadie podrá pasar, perjudicando a todos y creando un trancón tapando todos los costados. Desde entonces y hasta ahora, es reflexión obligada cada vez que me toca un semáforo dañado, tan de moda últimamente en Venezuela por los cortes eléctricos. Cada vez que me ocurre no puedo más que acordarme de aquella reflexión del buen Miguel Ángel Landa. Tan frecuente se ha vuelto con el tiempo que he ido agregándole nuevos elementos, a los que por desgracia, en atroz similitud, cada vez se parece más al país que nos hemos ido acostumbrando. Definitivamente, un semáforo dañado es una radiografía muy interesante de un país. En mis años de exilio voluntario, muchas personas me preguntaban cómo era posible que Venezuela, siendo el país que era, tuviera ese circo político que solemos ostentar desde hace más de 17 años. Es decir, ¿por qué el venezolano era capaz de elegir de gobernante a personas tan a todas luces no capacitadas para asumir tales compromisos? Y entonces volví a recordar el semáforo dañado. Es porque no había nadie que dirigiera el caos. Tan necesitados estábamos de un líder, de alguien que dirija y ponga orden, que cualquiera que dé el paso puede ser un dirigente. Definitivamente esa ha sido la razón por la que hemos tenido tanta corrupción, circos, con y sin pan, en nuestros gobiernos. Solemos darle la conducción del semáforo dañado a la gente menos indicada. Ya sea en el Facebook, en el Twitter o en el hablar cotidiano, solemos recordar cuando no hacíamos cola, cuando no escaseaba la comida o cuando Venezuela era un país más o menos normal. Cual letanía quejumbrosa y lamentada solemos repetir el viejo adagio: antes éramos felices y no lo sabíamos, aunque desde que tengo uso de razón en mi país siempre hubo crisis, siempre. En lo que ahora llamamos la época dorada, incluso, también pensábamos que estábamos al borde. Ejemplo, en el año 1989 se puso de moda una gaita protesta que se llamaba Unos Jodimos, de Barrio Obrero, donde decía: para vivir como vivimos, mejor morir de repente. En verdad, desde entonces creíamos que no podíamos estar peor. Error. Siempre se puede estar peor. Ley de Murphy. Entonces, yo solo aquí
echando números y calculando, que si desde ese entonces creímos estar atorados en un semáforo malo, y de uno de esos autobuses o carros destartalados se bajó un fulano y quiso ponerse a dirigir el tráfico, dejando pasar solo a los de su fila, o solo los autos blancos, o los verdes, o los rojos, entonces corríamos el riesgo de identificar como líder a un fulano que vio en el caos la oportunidad de tomar provecho de la situación. Y en efecto, eso hicieron, y eso hacen, y nosotros seguimos indicaciones, aunque no nos gusten, cuando nos toque pasar, pasaremos. Hoy por hoy, más que nunca, Venezuela es un semáforo malo, ya sea por cortes eléctricos, por falta de repuestos, por falta de mantenimiento o porque se lo robaron. Los venezolanos atorados en el caos preferimos, algunos, seguir metidos en el caos esperando salir. Otros deciden devolverse y culebrear entre el desastre buscando irse por otra vía, aunque eso signifique desviar su camino original. Otros trampeando para seguir avanzando, mientras en medio del ruido y las cornetas, los gritos y los insultos, retumban motores, zumbidos, humo, tubos de escape. La mayoría echándose la culpa unos con otros, atravesando el carro para que el otro no pase, o dejando de moverse para que nadie avance. En suma, todos esperando que alguien de algún carro o bus o una moto se baje para tratar de poner orden. Todos siguen en sus butacas mirando el caos y recitando el clásico "éramos felices y no lo sabíamos". Cuánta razón tenía el buen Miguel Ángel Landa en aquella reflexión, para mí inolvidable, en todo lo que nos falta crecer como sociedad, en todo lo que nos falta madurar como país, como colectividad. Cuánta razón y sabiduría encerraba la frase que solíamos escuchar todos los miércoles, el "haz bien y no mires a quién", y el cierre, a coro y a modo de conclusión: "y se divertirán". Y se divertirán.